Les invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 15. Vamos a leer de los versos 1 al 11. De Juan 15, versículos del 1 al 11. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva más fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La semana pasada iniciamos con el capítulo 15 y encontramos el último yo soy de Juan, el séptimo. Yo soy la vid verdadera. Cristo toma un ejemplo de la vida cotidiana para enseñar a sus discípulos lo que significa estar unidos a Él. Un ejemplo de la agricultura. El Señor está pronto a ir a la cruz y no los dejará solos. Él les recordará la promesa. Esa promesa de que separados de Él nada podrán hacer. De que permaneciendo en Él están unidos a Él por su misericordia, por su gracia, por su propio poder. Tanto el Padre y el Hijo están involucrados en este cuidado de su pueblo, de sus hijos. Y todo esto es para indicarles realidades espirituales que consolarían sus corazones. La palabra permanecer aparece muchas veces, como lo vimos la semana pasada en estos versos, y nos recuerda la enseñanza bíblica de la unión del creyente con Cristo. Una unión que aquí es ejemplificada con la vid y los pámpanos, la planta de la vid. La única forma en que la rama puede vivir y dar fruto es porque esté unida a la vid, pegada totalmente al tronco. En este caso, ¿quién es? Jesucristo, la verdadera fuente de la vida, solo Él. Entonces hoy avanzaremos en nuestro estudio y solo para recordar algunas cosas que explicamos la semana pasada, esta parábola ejemplifica al Padre como al labrador, al Hijo como la vid, a los pámpanos o ramas como los creyentes, los discípulos, y el fruto, aquella vida que refleja al Señor Jesucristo. Una de las mayores evidencias que permanecemos en Cristo es el fruto del Espíritu, que es una vida transformada que glorifica a Dios. Una vida en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, en perdón, en santidad, en sabiduría. Y se podrían mencionar muchas más de estos dones o este carácter del creyente que solamente puede ser dado por el Espíritu de Dios y solamente pueden ser reflejados si Cristo está en nosotros, porque separados de Él nada podemos hacer. Como vimos también la semana pasada, muchos israelitas se engañaron a sí mismos creyendo que porque eran israelitas verdaderamente eran hijos de Dios. La vid verdadera es Cristo. Israel fue una vid que no dio fruto, pero Cristo es la vid verdadera.
y unidos a Él hay verdadera vida y perdón. En esta mañana veremos tres cosas: la labor del labrador y su relación con las ramas que permanecen y su fruto, y el resultado de las ramas que permanecen en Cristo y su palabra. Entonces comenzaremos. La labor del labrador y su relación con las ramas. Como les dije hace un momento, el Señor Jesucristo ejemplifica en esta parábola al labrador como el Padre y a Jesucristo como la vid. Y no podríamos sacar una deducción más equivocada si pudiéramos decir que el Padre, en un sentido, es mucho mayor, que el Hijo es mucho menor, que el Padre es Dios y que el Hijo no es Dios. Eso sería algo terrible, sacar una deducción en esto, porque no trata de eso, sino el propósito de este ejemplo, de esta parábola, el Padre como labrador y el Hijo como la vid, es el cuidado de las ramas, es el cuidado de los creyentes, es el Padre y el Hijo involucrados totalmente en aquellos que son los discípulos de Cristo. Qué consuelo es esto para nuestras vidas. Qué consuelo es para nuestras almas, que no estamos solos en este mundo, sino que hay una labor totalmente divina en el cuidado de nosotros. El labrador, como es habitual, hace varias labores: plantar, riega, fertiliza. Pero en esta parábola es el cuidado de su pueblo, específicamente en las ramas, en primero aquellas que no dan fruto y en segundo lugar en aquellas que dan fruto. Pero primero analicemos aquellas que no dan fruto. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Así dice. Y como vimos la semana pasada y hablamos, esto no habla de creyentes que pierden su salvación. No significa esto. Observemos en primer lugar que Cristo dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto. Ese en mí es muy importante. No están en Cristo. No están en Cristo. Parece que están en la vid, pero no son de la vid. Y eso nos recuerda a ese hombre que estuvo entre los apóstoles. Judas Iscariote parecía una rama, parecía un pámpano. Estuvo 3 años con ellos. Vio a Cristo, escuchó a Cristo, participó de llevar el evangelio, sirvió en el ministerio con ellos, pero era un falso, era un ladrón, era un mentiroso, y a su debido tiempo se mostró que era un traidor, entregando al Señor Jesucristo. Dios mismo quitará a todos aquellos que parecen ser creyentes, pero no dan fruto de una vida que muestre a Cristo. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Mateo 13, versículos 24 al 30. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hay un tiempo. El tiempo de la siega, que mostrará y que muestra el fruto de aquellos que parecen como la cizaña en el trigo, que son tan parecidos, pero la cizaña no da fruto. El trigo sí da fruto. Busquemos otro pasaje, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y hoy, por la providencia del Señor, leímos este pasaje. Mateo capítulo 7, versículo 21.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miren, parecían verdaderos creyentes, predicaban, hacían grandes obras, pero el Señor dice, nunca, o sea, no fue un momento en que estuvieron, es que nunca os conocí, apartados de mí. Y el Señor dice, hacedores de maldad, hombres malos. Aquellos que consideran que Dios es solamente un Dios de amor, deben ver lo que Dios hace aquí, lo que el Padre hace aquí. Él quita todo lo que es falso. Quita todo lo que es falso. Parecían tan espirituales, tan dedicados a las obras de Dios, pero sus intenciones no eran justas y correctas delante del Señor. Básicamente no obedecían al Señor y no querían su voluntad. No estaban rendidos a Cristo, obedecían sus propios corazones orgullosos. Y el Señor les dice, nunca los conocí. Hicieron lo que a ellos les parecía y no lo que el Señor demandó de sus vidas. Todo aquello que no se hace en una vida rendida a Cristo y su voluntad no permanecerá. Todo aquello que no se hace en una vida rendida a Cristo y en su voluntad, recuérdelo muy bien, no permanecerá. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Dios los echará. Incrédulos, falsos, hipócritas, no querían a Cristo en sus vidas. La vanagloria que ellos se crearon a sí mismos es una pérdida y se transformará en una pérdida eterna en el infierno. Todo aquel que no está unido a Cristo está fuera de Él y su destino será la condenación final. Mateo 7, 19, el versículo anterior a esto dice, todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Pero qué diferente el Padre trata a aquellos que son sus hijos. Qué diferente los trata. Que han sido limpiados por la palabra de Dios. Aquellos que creyeron en el Hijo de Dios y que sus vidas han sido santificadas y apartadas para Cristo. El Padre los llama a la comunión con su Hijo. Estos que son los verdaderos hijos han sido limpiados y serán limpiados para que den más fruto. Esto es lo que se conoce en la poda. Los que les gusta esto de la agricultura y la jardinería saben de qué se trata la poda. Dice mi esposa que yo soy malo podando, los árboles se me secan. Los que saben de eso, ¿verdad? ¿Saben de qué trata ese asunto? Tiene varias actividades. A veces cortan un poco las ramas porque hay unas que crecen demasiado grandes y si las dejan mucho crecer, entonces mejor es cortarlas un poco para que cuando llegue el momento de dar fruto no se vaya, como dicen, solo en rama, sino es necesario cortar un poco. También a veces cortan un poco los extremos para que el viento no los dañe. También eliminan algunos frutos que no van bien para que los que vayan bien se desarrollen con más fuerza. También a veces quitan algunos brotes del tronco que quitará fuerza a la planta. Todo esto, a primera vista, uno diría, uy, ¿qué le está haciendo esa persona al árbol? Lo va a dañar. No, pero si sabe lo que está haciendo, más bien le está haciendo un bien a la planta. Le está haciendo un bien para que dé fruto abundante. Esta labor que nosotros vemos aquí ejemplificado en la agricultura tiene su enseñanza espiritual. Es lo que hace el Padre con sus hijos por medio de las tribulaciones, las aflicciones, las pruebas, la persecución, por su palabra y hasta por su iglesia. Todo esto es la labor del Señor hacia los suyos. Dios actuará en los que son verdaderos pámpanos. No los dejará, estará con ellos y tratará con sus hijos porque se ha comprometido en esta labor. ¡Qué Dios más amoroso! ¡Qué Dios más amoroso! Esto de limpiarlos, esto de santificarlos para que lleven más fruto. Solo, escuchen muy bien esto,
Solo los que han sido justificados serán limpiados. Solo los que han sido justificados serán limpiados y serán aún más limpiados por el Señor. Y una de las formas que Dios usa para santificar nuestras vidas, muchas veces a través de las pruebas y las tribulaciones, o también la disciplina. Busquemos Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11. Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al parecer parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ese fruto apacible de justicia corresponde a una paz de que Dios actúa para mi bien. Dios me está disciplinando porque está actuando para mi bien. Cuando se disciplina a un niño, un padre lo hace porque lo ama. Tal vez al principio no parece ser tan agradable al niño, pero después que ese niño es disciplinado y cuando su padre lo hace en amor, veremos a ese niño tranquilo, siendo obediente, no solamente en aquello que pecó, sino también aún en otras cosas. A veces no será una disciplina, a veces serán necesarias varias disciplinas. Pero esto es parte del amor del Padre hacia sus hijos. Dios, que es perfecto y sabio, Él siempre hará lo mejor. Nosotros como padres nos hemos equivocado muchas veces en aplicar la disciplina. Pero nuestro Padre no se equivoca. Él lo hace todo perfecto. Él es perfecto y Él es amoroso. Él conoce nuestra debilidad y conoce qué es lo mejor para nuestras vidas. Dice un comentarista bíblico llamado John Sanderson lo siguiente: si tan solo supiéramos lo malo que somos, recibiríamos con gozo el castigo. Porque es el método que Dios utiliza para acabar con el pecado y sus costumbres. Pero el castigo nunca es bienvenido, porque no podemos creer que hayamos hecho algo que lo merezca. Que el Señor nos ayude a entender que el Señor nos disciplina porque Él sabe que es lo mejor para nuestras vidas. Recordemos que Dios disciplina porque Él ama. Y debemos de dar gracias a Dios por esto, que Dios esté disciplinando nuestras vidas. Dios te está mostrando su amor. Y puedes pasar por pruebas y tribulaciones o disciplina sabiendo que Dios está mostrando su amor para ti. A veces será la aflicción. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12. Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tuvo que venir esa necesidad para aprender el contentamiento. Fue parte del cuidado del Señor. Era necesario para tu vida, era necesario para mi vida. Y dar ese fruto de una mayor confianza en el Señor. Porque tal vez no estabas confiando en el Señor como se debía. Y el Señor trajo esa aflicción
vez esa pérdida de trabajo, tal vez esa situación de salud, esa situación terrible, para que pudieras aprender lo que es el contentamiento y confiar en Dios. Dios está trabajando en tu vida. Él está haciendo lo que Él ha prometido en amor. En una ocasión estaba limpiando el terreno donde hoy vivimos, una maleza bastante fuerte, y yo había afilado la cuchilla de la máquina de cortar. Había quedado como una navajilla. Y yo pensé que había puesto mal la cuchilla. Estaba usando mis guantes de todo. Y me quité los guantes porque era muy difícil usar la herramienta para zafarla. Y cuando volví a poner la herramienta y volví a tallar, me había quitado el guante donde tenía la herramienta. Y la herramienta se me zafó. Mi mano se fue contra la cuchilla y se hundió profundamente la cuchilla en parte de mi dedo pulgar. Prontamente comencé a ver cómo la sangre comenzaba a brotar en grandes cantidades. Tuvimos que llevar a la ambulancia para llevarme a la clínica. Yo estaba como un papel blanco a la par de la enfermera. Yo no sé qué vio la enfermera en mí, pero ella solo me volvió a ver y me dijo, ¿acaso usted no tiene confianza en Dios? Yo no sé si ella creyente o no lo era, pero eso me golpeó más que la herida que tenía en el dedo. Siempre que veo la cicatriz en el dedo me acuerdo, tengo que tener confianza en Dios. Yo pensé, yo estaba pensando, ya no voy a volver a mover el dedo, voy a perder los tendones. ¿Sí? No voy a poder trabajar en lo que yo trabajo. O sea, pensaba miles de cosas. El Señor me tuvo que enseñar que yo debo confiar en Dios. El Señor permite y trabaja en nuestra vida de muchas formas, de muchas maneras. Dice el pastor MacArthur, el sufrimiento es solamente el mango del cuchillo del Padre, pero la hoja afilada es la palabra de Dios. El Salmo 119, 67, 71, leo para ustedes. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Necesitamos ese corte del Padre, esa limpieza de nuestras vidas, para aprender más de Él y qué es Él para nosotros. Salmo 94, 12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, corriges y en tu ley lo instruyes. Así que necesitamos de ese cuidado del Padre, ya sean tribulaciones, ya sean angustias, ya sean situaciones difíciles, pero también Él usa su palabra en esa lectura diaria que tenemos como creyentes y debemos tener como creyentes. ¿Por qué no estás dando el fruto que debe dar como un creyente? Posiblemente revisa tus tiempos devocionales con el Señor. Revisa cómo estás leyendo la palabra de Dios, si solamente es por un asunto de una rutina o realmente quieres conocer más a Cristo. ¿Qué te enseña Él en su palabra? Llegamos aquí el domingo para ser instruidos, ir exhortados, pero ¿qué pasa durante toda la semana? ¿Acaso te olvidaste que Dios usa su misma palabra para limpiarte? ¿Que el Espíritu Santo actúa en ella para el bien de tu alma? ¿Por qué has dejado de confiar en ese cuidado amoroso que Dios ha dejado a través de su palabra y por su Espíritu Santo? No dudemos, estemos persuadidos, no entremos en esa ansiedad, confiemos que Dios actúa de muchas maneras por su palabra, en medio de tribulaciones, en medio de pruebas, para limpiar nuestras vidas y demos más fruto para Él. Una vida que muestre más a Cristo y Él sea exaltado en nuestras vidas. En segundo lugar, las ramas que permanecen y su fruto.
Es muy claro que estas ramas deben permanecer en la vid para dar fruto. Ese dar fruto no lo hace la rama por sí misma. Yo creo que eso queda claro, ¿verdad? Una rama por sí misma no da fruto. Necesita de la vid. Sin la vid, la rama no puede dar ningún fruto. Esto de dar fruto es por la vida de la vid. Y es porque Dios nos une a Él. Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros. Todo creyente cree en la elección de Dios, en ese llamado poderoso de Dios para unirnos a su Hijo Jesucristo. Las ramas no pueden por sí mismas dar fruto. Es Dios, por su poder soberano, que nos une a su Hijo. Y ese mismo poder nos capacita para poder dar fruto para su gloria. Pero en todos estos pasajes que nosotros hemos leído ahora en la mañana, vemos una palabra que se repite y que mencionamos la semana pasada, la palabra permanecer. Y ese es un mandato para los creyentes, permanecer en un constante ir a Cristo, ya que separados de Él nada podemos hacer. Esa elección de Dios, ese llamado soberano de Dios no está aparte de la capacidad que Dios da en su gracia para que podamos permanecer unidos a Cristo. Así como nos salva, así también provee lo necesario para que estemos siempre con Él unidos. Versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, este versículo 7 que aparece ahí, no inicia diciendo: pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Verdad que no comienza así? ¿Cómo comienza? Comienza con un estar unidos a Él y a su palabra. Así comienza. Y admiremos esta declaración del Señor. No es solo que permanezcan sus palabras en nosotros, sino que sus palabras también permanecen en ellos. No solamente nosotros permanecemos en su palabra, sino que sus palabras permanecen en nosotros. Esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Esa promesa de que Dios pone en nuestros corazones su palabra y en nuestras mentes. La salvación incluye un cambio de mente y corazón para que toda persona creyente tenga la palabra de Dios como algo preciado, como algo que quiere obedecer para dirigir y guiar su vida en un andar diario. Hay tantas cosas en esta vida que pueden cambiar. Cambian las personas, cambian los pensamientos, pero hay una cosa que nunca va a cambiar, es la palabra de Dios. Podemos tener firmeza en eso. Sabemos que podemos permanecer en eso porque nunca va a cambiar. Hay cosas que cambian en esta vida y parece que el cambio es algo permanente. Y a veces no tenemos seguridad si esto es lo bueno, lo correcto, lo justo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Viene de un Dios poderoso, de un Dios justo, de un Dios verdadero. Es una roca firme donde apoyarse. Viene de un Dios fiel y verdadero, que por su propio Espíritu aseguró que hoy nosotros tengamos la palabra de Dios entre medio de nosotros. Él dijo que permaneciéramos en esta palabra y Él se aseguró que hoy tengamos una Biblia. Amén por eso. Debemos dar gracias a Dios porque hoy tenemos la palabra de Dios en medio de nosotros y podemos permanecer en esta palabra. Este permanecer es un mandato del Señor. Es tener una mente en la palabra de Dios, en su ley, en su evangelio, para que nuestros actos y nuestra conducta estén gobernados por ella. Es una orden del Señor a permanecer, pero también a crecer en la palabra de Dios. No por un asunto de envanecerse, no es por decir, que mucho usted sabe. No, es que yo quiero conocer más a mi Salvador. Si así
de gracia se nos dio la salvación, así de gracia recibimos también el conocer más a Cristo. No es una cosa de orgullo o de envanecimiento. El corazón del creyente dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Salmo 19, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Quién? Roca mía y redentor mío. Ese es el corazón del creyente. Oh Dios, yo quiero guardar estos mandamientos, quiero meditar en ellos, quiero permanecer en tu palabra. Este permanecer no es una religiosidad sentimental, es un conocer más de su palabra. Permanecer, Señor, ¿cómo? En mi palabra. Ahí está lo que yo quiero para tu vida. Esa es la forma de permanecer en mí. Permanece en mis palabras, en una lectura diaria, en una memorización, en una meditación constante, aún en que los cantos me recuerden la palabra del Señor. Y el Señor une este permanecer en su palabra con la oración. Porque una persona que lee la palabra de Dios conoce la voluntad de Dios. Y entonces así puede orar en la voluntad del Señor. Y el Señor en su gracia promete responder esas oraciones en su tiempo y en su voluntad. Así es como funciona. Este pedir no es un cheque en blanco. No es un cheque en blanco. Está limitado a conocer la palabra de Dios. A conocer lo que Dios dice. Busquemos Primera de Juan capítulo 5 versículos 13 y 14. Primera de Juan capítulo 5 versículos 13 y 14. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En su voluntad. No recibimos porque pedimos mal. Pedimos cosas que están fuera de la voluntad del Señor. Pedimos de forma avara o egoísta. Pedimos cosas que serán para alabanza de nuestras vidas y no para alabanza de Dios. Y también pedimos mal porque no pedimos para nuestro provecho espiritual. Pedimos sabiduría, pedimos inteligencia, pedimos gracia, pedimos poder. Qué interesante. Yo, leyendo la vida de David y leyendo la vida de Salomón, ustedes saben que la Biblia habla de que no hubo otro hombre más sabio en esta vida que Salomón, bueno, aparte de Cristo. Y que él, cuando pidió al Señor, él no pidió para sí riquezas, ni pidió que él pudiera vencer a sus enemigos. Él pidió cómo guiar al pueblo de Dios y Dios le concedió esa sabiduría. Pero es interesante que su padre David pidió eso para su hijo. Pidió que le diera sabiduría. Oh, ¿cómo debemos de pedir para nuestros hijos? Oh Señor, da a nuestros hijos la sabiduría que necesitan. Esa sabiduría no es otra cosa que Cristo. Para que puedan comprender el mensaje del Evangelio. Pero ¿cuántas veces nuestras oraciones están llenas de avaricia y de vanidad? Más preocupados por salud, más preocupados por aquello o lo otro de esta vida, que más pedir por la voluntad. ¿Quiere el Señor que amemos más sus mandamientos? Y que le obedezcamos. ¿Por qué no pedimos por eso? Debemos pedir por cosas como esas. Oh Señor, ayúdame a vencer la tentación. Ayúdame a perdonar más, como tu hijo me perdonó a mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame a tener mansedumbre, paciencia, más fe, más amor, ser sal y luz en este mundo. Oh Señor, pido para que envíes siervos a tu mies. ¿Por qué no pedimos ser ricos o millonarios? ¿Por qué no pedimos eso?
Porque la Biblia claramente dice que desistamos de esa idea loca y tonta. Porque el que pone su confianza en las riquezas es necio. Desaparecen, son vanidad, no son duraderas. Hay cosas que pedimos porque no conocemos la voluntad de Dios y no la recibimos porque no conocemos la voluntad de Dios. El Señor nos vuelve a decir, permanece en mis palabras. Y entonces ora de esa manera, pidiendo en mi voluntad. Yo me he preguntado, ¿cómo serían nuestras oraciones? Y les hago un reto esta semana. Esta semana que lea la Biblia, escriba de lo que he leído, cómo me guía lo que he leído a orar por la voluntad de Dios en mi vida. Escriba. Oh Señor, ayúdame en esto. Que estos ejemplos, que esta enseñanza, que esta doctrina, cómo guía mi oración para pedir en tu voluntad. ¿Qué lista se va a hacer? Va a haber. ¿Qué lista va a haber ahí? ¿Es bueno pedir por un trabajo? Claro. Porque es la voluntad de Dios para los hombres que trabajen, que cuiden sus familias. Es bueno pedir para los padres sabiduría para aplicar la enseñanza a sus hijos. Claro que sí, pida por eso. Ser un mejor esposo que ame más a su esposa, amén. Ser una esposa que se sujete más a su esposo como la iglesia se sujeta a Cristo, claro. Conozcamos la voluntad del Señor. La oración del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque ese justo conoce la voluntad de Dios. Conoce la voluntad de Dios. Ay, voy a pedir al pastor que ore por mí porque seguramente él está más cerca de Dios. Bueno, en cierto sentido debemos estar más cerca de Dios, pero todos los creyentes deben conocer la voluntad de Dios y así poder orar. Y así poder orar en la voluntad del Señor. Ser un hijo que obedece a su padre. Hay tantas cosas por las cuales podemos orar. Otro resultado de permanecer en la palabra del Señor, Juan capítulo 15, otro resultado de permanecer en la palabra de Dios es amor por Cristo. Versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es un amor que tiene una fuente y esa fuente es Cristo. Es un amor en obediencia a Cristo y su palabra, conocerlo más y amarlo más. ¿Qué es ese amor en Cristo? El amor de Cristo. El amor en Cristo es aquel amor de Cristo en nuestras vidas. Aquel amor por el cual Él fue a la cruz del Calvario y dio su vida por pecadores. Es el amor del Señor en hacer la voluntad de su Padre. Ese amor, más que un sentimiento, es algo voluntario, sacrificial y dirigido a los suyos. Más que regalitos. Muchos padres y madres esperarían más que de sus hijos un presente. Ese amor que dicen tener al dar regalitos, un corazón en amor obediente al Señor y a ellos mismos, a sus padres. El amor, más que un sentimiento, es un amor voluntario, un amor que se entrega, un amor que se niega a sí mismo, que no se entrega al pecado, sino que ama a Cristo. Cada vez que usted se entrega al pecado, a practicar el pecado, usted está mostrando que no está amando a Cristo. Está amando el mundo, está amando su pecado.
Pero el que conoce la palabra de Dios y conoce el amor de Cristo que se entregó por él, ¿cómo voy a pecar contra mi Salvador que murió por mí? Conoce la palabra de Dios, conoce lo que Cristo ha hecho por él. Ese amor es el vínculo perfecto. Ese amor es el fruto del Espíritu Santo en los creyentes. Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Es el amor que mira la cruz y entrega su vida. Es el amor que sostiene la vida del creyente en angustia, en tribulación, en abundancia, en aflicción, en toda circunstancia. El creyente puede mirar a Cristo y ver aquel amor que fluyó desde el Calvario, entregando su vida por él. Ese amor es el combustible que no tiene reemplazo y que mueve cada partícula del creyente. Por eso Pablo podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Movía cada partícula de su vida, ese amor de Cristo en su vida. Los amores del mundo siempre estarán compitiendo, buscando conquistarnos. La vanagloria, los deseos mundanos. Pero aquí prueba infalible de que permanecemos en Cristo, permanecemos en su palabra y permanecemos en su amor. El mismo Juan decía lo siguiente: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4:16. No podemos decir que amamos a Cristo si no permanecemos en comunión constante de su palabra. No podemos decir que estamos orando adecuadamente si no permanecemos en sus mandamientos. ¿Cuál es el resultado de permanecer en su palabra? Nos lleva a orar más y amar más a Cristo. A orar más y amar más a Cristo. Finalmente veremos el resultado de las ramas que permanecen en Cristo y su palabra. Versículo 11, Juan capítulo 15, versículo 11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Filipenses 3:1 también dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozo cumplido. Solo los creyentes tienen una verdadera razón para estar gozosos, solo los creyentes. Porque Cristo aseguró nuestro gozo cuando fue a la cruz del Calvario. Gozo cumplido. Gozo cumplido. Dios no ha mentido. El gozo de nuestra vida es el Señor. El gozo de Cristo estará con ellos y permanecerá en ellos. El gozo de Cristo, porque no ha habido un hombre más gozoso que Cristo. ¿Ha pensado en eso un momento? Cristo, el hombre más gozoso. No ha habido uno como él. Y Cristo no estaba de carcajada todo el día. El hombre más gozoso. Y ese gozo está en aquellos que son sus discípulos. El gozo de Cristo al cumplir la voluntad de su Padre, que se gozó en dar la vida por sus discípulos. No debemos confundir el gozo con una risa permanente o fingir estar alegres. El Señor no mintió. Los creyentes no viven engañados. El motivo de nuestro gozo no es porque tengamos dinero o tengamos salud o tengamos una esposa o un esposo o tengamos hijos o tengamos un trabajo. El gozo de nuestra vida es el Señor Jesucristo. Y el Señor aseguró el gozo para su pueblo en Él. El gozo de nuestra vida, Cristo en nosotros y nosotros en Él. Que hemos sido unidos a la vid verdadera y que nada nos separará de Él. Que Él tiene cuidado de nosotros y hará lo necesario para quitar todo aquello que sea para nuestra santificación. Nos prometió su palabra y lo ha hecho. Hoy tenemos la bondad de Dios de que podamos tener este libro maravilloso y su palabra, sus mandamientos, su evangelio. Nos dejó la oración para hablar con Él y pedirle aquello que esté en su voluntad. Nos mostró su amor al darnos a su Hijo unigénito. Y su amor está con nosotros. Pregunto, ¿hay motivo de gozo? Claro que hay motivo de gozo.
Cuánta fortaleza emocional, espiritual y física recibimos de estas promesas de nuestro Señor Jesucristo. El gozo no es el gozo del mundo, el fruto del Espíritu Santo, gozo para los suyos. Nos lleva a gozarnos en que siendo pecadores fuimos unidos a Cristo para siempre y los suyos permanecerán en Él y darán fruto. Piensa y medite en esto. Estar unido a Cristo es misericordia, eso es gracia. No lo merecías, pero te eligió, te mostró su amor y te ha dejado escrito estas palabras para que nunca olvides que Él nunca se apartará de ti. La tristeza y el temor no son frutos del Espíritu Santo, sino el amor y gozo de que Cristo está con su pueblo. La vid verdadera, el yo soy, está unido a los suyos para siempre y nunca los dejará solos. ¿Qué podemos decir de un pasaje como este? Y tengo unas pocas aplicaciones. El fruto en el creyente es una realidad visible en ellos. Debemos reconocer que no todos los creyentes dan el mismo fruto y en la misma cantidad. No todos reflejan a Cristo de la misma manera. Y aún en aquellos que reflejan a Cristo, puede haber tiempos en su vida en que reflejen más a Cristo que en otros tiempos. Muchas veces la causa de esto es nuestro propio pecado. Al hacer las cosas por nosotros mismos. Porque el Señor nos dijo que separados de Él nada podemos hacer. No podemos ir y hacer esto o aquello, o la más mínima cosa sin conocer su voluntad y sin ir a la oración. Pero cuántas veces es cuando viene el problema, es cuando estamos orando más. Cuando nos inclinamos más. El Señor nos está enseñando que en todo tiempo debemos orar y en todo tiempo debemos permanecer. Permanecer no solamente cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones, es en todo momento. Es una comunión íntima y diaria con el Señor. No es solamente de un momento. Es un permanecer en su palabra, es un permanecer en oración. Considere por un momento qué cosas está haciendo en su vida, en sus fuerzas. ¿Hay áreas de su vida que usted crea que usted puede hacer solo? El Señor no tiene que meterse en esto de las finanzas. Esto lo manejo yo. Señor, no. Esto de criar los hijos, esto lo manejo yo. El Señor no tiene por qué meterse en esto en mi vida. Yo creo que es la forma en que yo creo. Esto es la forma de llevar un matrimonio. Así es como yo creo que hay que hacerlo. Adorar al Señor. Trabajar. Cualquier cosa en mi vida, separados de Él, nada podemos hacer. Nada. Porque cuando nos separamos de Él, no estamos reflejando a Cristo. Piensa por un momento qué influencias del mundo están moldeando nuestra forma de vivir y nos están alejando de Cristo y su palabra. Piense. ¿Qué cosas en el mundo, en este momento en su vida, están influenciándole para moldear su vida? Nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, Dios nos perdone. Dios nos haga ver cuánto necesito de Él en todas las cosas de mi vida. El propósito final de todo esto es que Dios sea glorificado. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor no les prometió que no sufrirían, que no serían podados. Les prometió que estaría con ellos y unidos a Él, el Padre sería glorificado en el fruto que ellos llevarían. ¿Cuántas personas hablan de glorificar a Dios y solo lo usan como una muletilla? Glorificar a Dios y gloria a Dios. Pero vea, se glorifica a Dios cuando se permanece en su palabra. Cuando se anda en amor a Cristo y en oración, no estamos glorificando a Dios como debemos.
No lo podemos hacer en nosotros mismos, necesitamos de Él definitivamente. Pero Él promete que cuando confiamos en Él, cuando permanecemos en Él, daremos fruto para su gloria. Gloria a Dios, porque humanamente el hombre no puede dar ningún fruto que glorifique a Dios si no está en Cristo. El fruto mostrará que ellos son sus discípulos. En segundo lugar, el gozo y una vida sin fruto. Nunca la alegría del mundo puede ser comparada con el gozo cristiano. La alegría del mundo en sus cosas, pero el gozo del creyente está en Cristo. ¿Hay gozo en usted por leer la Biblia? ¿Hay gozo en usted por orar? ¿Hay gozo en usted por lo que Cristo hizo por usted? ¿Hay gozo de venir aquí y ser expuestos por la palabra de Dios a mi pecado y a la necesidad más de Él? ¿Hay gozo? Si para usted esas cosas son cosas sin valor y que no llenan su vida, temo de decirle que usted no conoce a Cristo. Usted no es uno de los pámpanos. Usted no será limpiado. Usted será cortado y echado en el fuego. Está arrimado a la vid. Puede parecer rama cerca de la vid, pero no es de Cristo. Usted puede venir, cantar y hacer muchas cosas, pero la salvación es personal. Usted como pámpano debe asegurarse, ¿estoy unido a Cristo por la fe? ¿Estoy unido a Cristo? Un día el Señor revelará las intenciones de los corazones y los falsos e hipócritas tendrán su lugar en el infierno. No hay fruto de una vida en Cristo en usted. No es discípulo de Cristo. No hay fruto de arrepentimiento en su vida. No hay aquello que muestre que usted ha nacido de nuevo, que ha confiado en el perdón de Cristo, que ha entregado su vida a Él. Debemos reconocer que ninguno es digno de estar en la vid. Es una gracia, es un privilegio y dar fruto también. Pero ninguno puede estar unido a la vid en su pecado, debe ser limpiado. Y le tengo una promesa. Cristo ha prometido limpiar por la sangre, por su sangre, aquellos que confiesan sus pecados, se acercan a Él. La sangre de Jesucristo, su Hijo, limpia de todo pecado. Venga hoy a Cristo. Venga hoy a Él. Hoy podría ser uno de esos que sea unido a la vid. Quiere el Señor darle salvación, que sea una de esas ramas que permanecerá para siempre y dará fruto para la gloria de Dios. Que sea uno de esos que se goza en la salvación que hay solamente en Cristo Jesús. Dios bendiga su palabra. Amén. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por enseñarnos una vez más que unidos a la vid, Señor, permaneceremos. Que unidos a esa vid daremos fruto. Que no ha sido, Señor, obra nuestra, sino que en tu poder nos has llamado a la comunión con tu Hijo. Perdónanos, Señor, por nuestra debilidad en cuanto a la lectura, la meditación en tu palabra, la memorización de ella. Perdónanos, Señor, por nuestras débiles oraciones que no reflejan tu voluntad. Perdónanos por querer hacer las cosas por nosotros mismos. Tu palabra se cumple y se cumplirá. Separados de ti nada podemos hacer. Oh Dios eterno, te ruego también por aquellos que no son pámpanos verdaderos. Ten misericordia de ellos.
Tú has dicho lo que harás con todos aquellos que rechazan tu palabra, con todos aquellos que rechazan a tu Hijo. Ten misericordia. Por tu Espíritu Santo habla sus vidas, que sean transformados, que sean cambiados. Por tu Espíritu convencidos de su necesidad. Dales arrepentimiento y que sus vidas muestren el fruto de ese arrepentimiento. Gracias, te alabamos y en tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.